Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Hace poco compartí a través de este canal 2 videos sobre Monseñor Rolando Álvarez. Creo que quienes me han seguido saben que Monseñor ha tenido en este espacio un lugar para ser reflexionado y en especial para informar sobre la situación que vive la Iglesia de Nicaragua en estos tiempos tan oscuros de dictadura comunista. Pero, por supuesto, no solamente la Iglesia nicaragüense, sino el pueblo nicaragüense, porque la persecución es brutal. Alguien comentó en uno de los 2 videos que me recomendaba ver y tratar de enterarme de algo que Monseñor Rolando Álvarez planteó en la que sería su última homilía antes de ser secuestrado por la dictadura. En esa homilía, Monseñor Rolando Álvarez exponía lo que él entendía debía ser el pastor para el tercer milenio. ¿Cuál debería ser la conducta del sacerdote, de aquel que ha asumido la misión de apacentar las ovejas del Señor de cara al tercer milenio? Bueno, yo me puse a buscar para ver si hallaba esa homilía y efectivamente así fue. Si bien es cierto, no pude leer la homilía completa, al menos tuve ocasión de enterarme de los aspectos fundamentales de esa homilía. Sin duda, una pieza extraordinaria de lo que es la comprensión de la misión del pastor en estos tiempos tan particulares. Yo quiero resaltar de lo leído 3 elementos o 3 ideas que Monseñor Rolando Álvarez ha querido compartir en este documento, porque me parecen fundamentales de cara a lo que en este momento no solamente vive la Iglesia de Nicaragua, la Iglesia de América Latina, sino la Iglesia universal. 3 aspectos que me parecen fundamentales, no solamente para ser aplicados por el pastor, por el sacerdote, sino por todo aquel católico que tenga una misión parecida a la del sacerdote, es decir, aquel que tiene la responsabilidad de orientar a una comunidad en particular, a un grupo de personas, de tal manera que esta visión de Monseñor Rolando Álvarez sobre lo que debe ser el pastor del tercer milenio también es válido para aquellos que somos docentes, que somos profesores, porque allí podemos encontrar una guía extraordinaria para los momentos cuando nos toque estar en un salón de clase. Hay 3 elementos que yo quiero resaltar sustancialmente en esto que Monseñor nos plantea. Uno de los primeros elementos que resalta Monseñor Rolando Álvarez de cara a lo que debe ser un pastor del tercer milenio es el llamado a la comunión. ¿En qué sentido? En unidad, por supuesto. No solamente habla de la necesidad de que el pastor logre establecer los mecanismos necesarios para mantener la comunión del pueblo de Dios con Dios. ¿Esto qué significa? Esto significa no solamente orientar al pueblo católico a mantenerse en perfecta armonía con la voluntad de Dios, que además es una decisión personal, sino que también comportarse de tal manera
que pueda avivar la comunión con la iglesia, con la parroquia, pero no solamente con la parroquia, sino con el Vaticano. Es decir, comprender lo que significa la comunión con el Sumo Pontífice, en este caso con el Papa Francisco. Creo que Monseñor entiende perfectamente la fragilidad que estamos viviendo en estos tiempos, que a mi juicio guardan estrecha relación con un serio problema en la identidad, problema identitario que no solamente está atravesando el católico, sino prácticamente toda la comunidad occidental. Y por supuesto, el punto neurálgico de la identidad del católico radica precisamente en la comunión, no solamente con Dios, sino con la iglesia. Entonces, para Monseñor Rolando Álvarez, es muy importante que el pastor del tercer milenio ayude, alimente y busque los mecanismos para fortalecer esa comunión del pueblo de Dios, no solo con Dios, sino con sus propios pastores. Ese es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con este espíritu de sinodalidad al que nos ha invitado el Papa Francisco. ¿Qué significa la sinodalidad? Bueno, entre otras cosas, significa acompañamiento y diálogo. Es decir, el pastor del tercer milenio tiene que ser un hombre que acompañe a su pueblo. Que lo acompañe significa vivir su sufrimiento, vivir sus alegrías, estar allí con el propio pueblo. Y por otro lado, avivar un espíritu dialogal, es decir, avivar un espíritu de diálogo. Y esto es muy importante, porque cuando hablamos de diálogo, la gente suele pensar que esto se trata solamente de la posibilidad de conversar, de comunicarme con el otro, pero es mucho más profundo que eso, porque el diálogo no solamente es comunicación, no solamente es conversar y compartir ideas, también implica un compromiso, el compromiso de reconocer al otro en su libertad. Y esto no es poca cosa, reconocerlo en su libertad, respetar la diferencia. Esto es fundamental en estos tiempos de tanta soberbia, tiempos en los cuales queremos aplastar al otro con nuestras convicciones. El diálogo no es un mecanismo para imponer verdades, sino para buscarla en comunidad. El pastor del tercer milenio tiene que acompañar a los feligreses a buscar la verdad, no a imponérsela. Y el tercer aspecto que quiero resaltar de este pastor del tercer milenio que propone Monseñor Rolando Álvarez tiene que ver con las dos primeras, por una razón elemental. Un pastor que alimente la comunión dentro de la iglesia, un pastor con espíritu sinodal, es decir, un pastor que acompañe y que estimule el diálogo, el reconocimiento entre los que formamos la iglesia, será sin duda un instrumento para la cultura de la paz. Y esto es fundamental, sobre todo en estos tiempos de tanto conflicto, pero no solamente de conflicto externo, sino de conflicto interno promovido por este problema, por esta desviación que el mundo contemporáneo tiene en cuanto a lo que es la verdadera identidad del hombre. Monseñor Rolando Álvarez es un ejemplo vivo de lo que debe ser un pastor del tercer milenio, porque cuando nosotros hacemos un recorrido de lo que ha sido su vida como pastor de la Iglesia Católica, vamos a hallar sin duda estos tres elementos, entre otros más. Monseñor Rolando Álvarez es un promotor de la cultura de la paz y, por supuesto,
estas son posiciones que van a conseguirse a lo largo del camino con muchos enemigos. ¿Por qué? Porque un hombre que sea promotor de la cultura de la paz es un hombre que tiene una idea muy clara de lo que es la verdad, la justicia y el amor. Y tanto en Nicaragua como en muchas partes del mundo, la verdad, la justicia y el amor son enemigos de Estado. Son enemigos que buscan ser reprimidos a como dé lugar, perseguidos y aniquilados. Porque el enemigo de la dictadura de Nicaragua, el enemigo de las dictaduras en América Latina no es la iglesia. Ellos le han declarado la enemistad al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el promotor por antonomasia, es el promotor por naturaleza de la verdad, de la justicia y del amor. Monseñor Rolando Álvarez lo que pide para un pastor del tercer milenio es ser un colaborador del Espíritu Santo, ni más ni menos. Y Monseñor Rolando Álvarez, en lo que ha sido su ejercicio magisterial, su ejercicio sacerdotal, es sin duda un ejemplo muy claro de lo que significa ser un colaborador del Espíritu Santo, porque Monseñor Rolando Álvarez ha sido un colaborador de la verdad, un colaborador de la justicia y un colaborador del amor. Por eso se volvió y es un personaje muy incómodo para una dictadura tan oscura y tan perversa como la que hoy destruye el futuro o pretende destruir el futuro de Nicaragua. Sin embargo, la verdad, la justicia y el amor tendrán siempre la última palabra. Quería compartir esta reflexión porque me pareció maravillosa esa homilía de Monseñor Rolando Álvarez y agradezco profundamente a quien me pidió que la buscara. Y aquí mis conclusiones. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.